Pues, como les iba comentando, mi nombre es Irma Liberato Reyes, soy psicóloga, psicoterapeuta del Centro Profesional de Rehabilitación Proyecto Vida Mujer. Hoy vamos a tocar un tema importante en cuanto a lo que son conceptos básicos en una adicción. Quiero iniciar disculpándonos como institución porque el día lunes no se logró consolidar la terapia que se tenía planificado por problemas técnicos. Online se nos complicó un poco lo que es el sistema y todo ello, pero gracias a Dios ya estamos aquí todos. ¿Ya? Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Necesito por favor que todos estén atentos, solamente tenemos un tiempo de 40 minutos, entonces vamos a sacarle provecho a esos 40 minutos, ¿ya? Antes también quiero felicitar a cada familia que está presente, ¿no? Imagino que están con todos los deseos de querer aprender, red de apoyo para su paciente que está internado, ¿ya? El tema que hoy vamos a trabajar, como ya lo mencioné, está titulado Conceptos básicos en una adicción. Pero antes voy a presentar un video que espero ustedes puedan tener la atención. No necesitamos audio, solo necesitamos observar, ¿ya? Muy bien. Hemos podido observar en el video. ¿Alguien desea prender su audio y compartir qué es lo que pudo ver? A ver, Alicia, Rosa, Carmen, Daniel. Hemos estado viendo un collage de fotografías. ¿Puedo participar, Miss? Claro, Bueno, observé de que prácticamente la droga transforma a las personas. En cuestión de que de repente, no sé por algo, pero sí, efectivamente, sí viendo el video, sí logro recordar algunas partes de la transformación que hizo mi familiar. Sí, es muy triste, pero sí. Muy bien, señora Diana, gracias por su participación. Efectivamente, hemos podido ver algunas fotografías, ¿no? De algunos jóvenes que han consumido a causa del consumo de sustancias psicoactivas o narcóticos, hubo un cambio, ¿no?
un cambio en desde su aspecto físico hasta lo que es la parte emocional, espiritual, conductual, ¿no? Señora Rosa Clemente levantó la mano, desea participar. No. Bien, es cierto, ¿no? Yo estoy segura que mientras ustedes veían las fotos de de los personajes en este pequeño video, si ustedes pueden hacer, como dicen, ¿no? Un minuto de poder cerrar los ojos, pensar en su paciente, ya sea en su hija o en su hijo, en su esposo, en el familiar que está internado, ya sea en proyecto vida varón o en proyecto vida mujer. ¿Cómo era la parte física antes de que este paciente ingrese al mundo de las drogas? ¿Pueden recordar ustedes cómo era su aspecto físico, cómo era su manera de ser, de repente su personalidad, un poco más asequible, tolerante, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es este personaje en la actualidad? ¿Cómo está su paciente en la actualidad? Porque en el video veíamos, ¿no? Que había arrugas, cicatrices, pelo, que se les cae la dentadura por el consumo o a consecuencia de este tipo de sustancias. Yo felicito a cada familia que está presente porque están dando todo por el todo para la rehabilitación de su familiar, de su paciente. Vamos a llamar pacientes a su hija o hijo, esposa o esposo que está internado, ¿ya? Ahora sí, una vez haber observado la cara de la droga, vamos a entrar en un contexto más profundo, ¿ya? Eh, Como les mencioné, los básicos de una adicción. Para ello es importante que podamos saber, ¿no? Que el Perú somos uno de los 22 países con mayor producción de drogas en el mundo, ¿no? El segundo país con mayor productor de cocaína y sabe, existen más de 2.000 adictos a sustancias ilegales, siendo la población de 12 a 64 años de edad que más consume. Imagínense, de más de 2.000 adictos a sustancias ilegales. ¿Qué quiere decir eso? Que consumen, ¿no? Al igual, cocaína, PVC, crack, eh, anfetamina, adicción también a lo que es los fármacos, ¿no? Doctora, disculpe que le interrumpa. No se escucha, entrecortadas, son vocalizaciones que escucha, pero no se entiende, por favor. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Vamos a continuar. Gracias por darnos el alcance. Entonces, continuamos, ¿no? ¿Qué son las drogas? ¿Qué son drogas? ¿Qué serán las drogas? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que una vez introducida a un organismo vivo, como es el cerebro, puede modificar una o varias de sus funciones, como cuáles, ¿no? Hay cambios que van desde la percepción, ¿no? Al estado del ánimo, la conciencia y el comportamiento. Toda sustancia, la droga, podríamos decir, ¿no? Es toda sustancia que al ser introducido a un organismo vivo, como es el cerebro, o puede una o varias de sus funciones. ¿Cuál es la función del cerebro? ¿No? Está la conciencia, el pensamiento, el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, la cocaína, una vez introducida al cuerpo del ser humano, a la mente, al cerebro del ser humano, produce cambios. Igual la marihuana, la cocaína, igual el PVC, el alcohol,
¿no? Cuando va ingiriendo una persona, ¿no? El alcohol, de repente no es tan observable la modificación en la persona, pero de acuerdo a la cantidad que va ingiriendo, ya vamos viendo los efectos. Ya está más alegre, o de repente está más triste, o empieza a llorar, está más, no sé, algunos, por ejemplo, empiezan a bailar más seguido, ¿no? Está más hablador, o está más callado, ¿no? Y así sucesivamente. Para eso tenemos que clasificar la droga. La droga se clasifica, ¿no? De acuerdo al origen, hablamos de drogas que son naturales, sintéticas, semisintéticas. De carácter, estamos hablando de drogas legales e ilegales. ¿Ya? Las drogas legales, ¿cuáles serían? Legales, la nicotina, el tabaco es una droga legal, el alcohol es una droga legal, las pastillas, legal, ilegales. ¿Cuáles serían las drogas ilegales? Las drogas ilegales, estamos hablando de marihuana, cocaína, es decir, toda sustancia que no está permitida, es decir, su comercialización no es legal, ¿ya? Ahora, este tipo de drogas tiene también los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, hay drogas que uno de los efectos es ¿no? Depresivos y alucinógenos. Ahora, ¿cuáles son ese tipo de drogas? ¿Cómo yo reconozco? Vamos viendo, por ejemplo, las depresoras, que producen depresión, que la persona que ingiere ese tipo de sustancias como el alcohol, PVC, las benzodiazepinas, la heroína, lleva al individuo que lo consume a estar depresivo, triste, melancólico, apático, indiferente, mientras que las estimulantes, la cocaína, la anfetamina, éxtasis, cafeína, nicotina, llevan a despertarlos, a estar de repente más, más despierto, están más bailarines, están activos, por así decirlo, ¿no? Pero hay otro grupo de drogas que su efecto es cuáles son los drogas que llevan al individuo a este estado. La marihuana, el LSD, hongos, que al ser consumida por el individuo generan alucinaciones olfativas, alucinaciones visuales, empiezan a ver cosas reales, o también hay alucinaciones perceptivas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los patrones de consumo? ¿Cómo se genera una adicción? ¿No? Está la primera fase, que es la experimental, ¿no? El individuo consume por primera vez y hacía con la droga, ¿no? Que fue una vez, eso se llama la fase experimental. Luego pasan a la segunda fase, que es ocasional. Ya solamente ya no consume el adicto para saber a qué sabe, cuál es el olor, el sabor, no, sino que cada vez que se reúne de repente, no sé, qué sé yo, consume un producto, ¿no? Lo ocasiona, de manera ocasional. El tercer paso es lo que le lleva a tener un consumo habitual, que consume todos los fines de semana, o consume todos los fines de mes, o consume de repente cada vez que se va a una fiesta, a una reunión. Ahí estamos hablando de un consumo habitual. Cuando ya estamos hablando de una adicción, cuando pasaron 3 procesos y llegan al cuarto, que es el consumo compulsivo o dependiente. Ya no solo consume de vez en cuando o los fines de semana o fin de mes, ya tiene dependencia de esa sustancia. Consume en todo momento, todos los días, casos, todo el día.
No pasan 2 días, 3 días, 4 días, ya no pueden vivir sin la sustancia en la cual se encuentran, ¿ya? Esos son patrones de consumo. Entonces, empezamos a definir qué será una adicción, ¿no? La adicción es una dependencia a algún tipo de sustancia en modo excesivo y perjudiciales, tanto para la salud física como para la salud mental. Estamos hablando de una adicción, es igual a un exceso de consumo a una sustancia que perjudica. Soy consciente que me hace daño, pero aún así depende de esa sustancia. Tiene consumo compulsivo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué su hija o su hijo, su esposa o esposo llegaron? ¿O qué es lo que generó? Estamos hablando de 4 razones, por así decirlo, ¿no? Uno es lo que es la manera individual o personal. ¿Cuáles son las causas que me llevan a una adicción? La individual, estamos hablando de que hay una predisposición física, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos o deseo de experimentar situaciones fuertes, ¿no? A veces el joven o la señorita, ¿no?, pasa por un proceso de repente de depresión y no termina, no recibe el tratamiento adecuado, sino van y consumen, se refugian de esa manera, no consumiendo. Cuando hablamos del área familiar, también, ¿no?, una de las causas es la combinación individual o el personal con el familiar. ¿Qué pasa con la familia? A veces hay desintegración del núcleo familiar, hay separación, divorcio o muertes de repente del esposo, de la esposa, de la mamá, del papá, del hijo, ¿no? Entonces, tanto es el dolor que se refugian en el consumo, en la droga. La disfuncionalidad caracterizada por problemas de comunicación, ¿no? Estamos hablando de una comunicación en la familia de repente agresiva, el papá, mamá insultan, critican, humillan al joven, al adolescente, ¿no? O simplemente la esposa es agresiva con el esposo o viceversa, termina rindiéndose a los pies, ¿ya? Cuando hablamos mensajes contradictorios, mayormente estamos hablando cuando los padres mandan mensajes contradictorios a sus hijos, le dicen, no mientas, pero luego, oye, si me vienen a buscar, le dices que no estoy, ¿no? Pero luego le criticamos porque el hijo aprendió a mentir, pues si te va a mentir, o le dices, no tomes, no quieras alcohol, pero mi papá todas las semanas se va a jugar fútbol y regresa ebrio a casa. Mensajes contradictorios. Una cosa, pero con mis acciones digo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Rígidos en los roles, es decir, hay una familia disfuncional, no no tienen claro cuáles son sus funciones dentro de la estructura familiar. Abandono efectivo, sobreprotección, ¿no? También hablando, por ejemplo, los hijos llegan a la adicción cuando tienen padres muy sobreprotectores, no quieren que nada les pase al hijo o a la hija, ¿no? Se desviven por los hijos, aprenden a vivir bajo las reglas de los hijos, no bajo las reglas de los padres. Entonces, todos estos problemas familiares influyen para generar una adicción en la familia. ¿Y cómo influye la parte social, la sociedad? ¿Cómo influye en la familia, no? O en la persona que genera una adicción. La disponibilidad y fácil acceso a las sustancias, es decir, a las tiendas, centros comerciales, cualquiera va y puede adquirir de repente una botella de ron, una botella de whisky o cualquier tipo de droga. Ahora, droga también cada vez más rápido conseguir, ¿no? En la esquina de la casa, o de repente en algún conocidos que se dedican a comercializar este tipo
de sustancia. El movimiento migratorio, eh, culturización, ¿no? Cuando se cambia de una cultura, de pronto, por ejemplo, aquí en el Perú, no es el consumo de la marihuana, pero cuando, por ejemplo, un joven va a otro país, la marihuana es de uso legal, lo venden en cualquier, lo venden en cualquier lugar, ¿no? Entonces también puede generar lo que es una adicción. Pocas oportunidades para el empleo, la educación, la recreación. Hay que hablar con padres sumamente negligentes o padres rígidos, publicidad que se hace a bebidas alcohólicas, ¿no? La normalización también del consumo puede dar lo que es de sustancias. Entonces, estamos hablando ahora del proceso adictivo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Cuando o la paciente no consume por primera vez, no, hay, no, no genera nada en el ser humano. Pero conforme el consumo está siendo más frecuente, estamos hablando de la primera fase, tolerancia. El cuerpo aprende a tolerar la sustancia y por ende los efectos que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Cuando una droga es introducida al cuerpo, produce efectos. ¿Cuáles son los efectos? Hay algunas drogas que van a tener una alucinación, hay drogas, recuerdan, que uno de sus efectos es depresora, ¿no? También se va a observar conforme van consumiendo con mayor frecuencia. Entonces, el cuerpo ya no necesita, para tener los mismos efectos, ya no necesita ingerir 2 botellas de alcohol, sino 3, 4, 5, 6, y cada vez va consumiendo en mayor cantidad para conseguir el mismo efecto, ¿ya? Luego hablamos de una abstinencia. El cuerpo se acostumbra a recibir ese tipo de sustancias y de pronto ya no recibe, empieza a pedir el cuerpo, ¿no? Como ya hay una necesidad del cuerpo, del cerebro de recibir esta sustancia, estamos hablando que el ser humano lo pide, le administra la sustancia y automáticamente pasamos lo que es la cuarta y quinta fase. Cada cuerpo va pidiendo, se le va administrando la sustancia. Y por último terminamos, o el individuo termina reduciendo sus actividades. Ya deja de hacer sus actividades, de repente si estaba en la universidad, deja de ir a la universidad, deja el trabajo, deja sus responsabilidades de lado y aprende a vivir solo para su consumo. Trabaja para consumir. Si se levanta para consumir, ¿no? Es el proceso adictivo, ¿ya? El síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Y está claro, el síndrome de abstinencia es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que se desencadenan al interrumpir bruscamente el consumo de algunas sustancias o se reduce la ingesta. Se muestran con malestares físicos y psicológicos. El síndrome de abstinencia es cuando el paciente empieza, o mejor dicho, ya llegó a una adicción y de pronto se interrumpe. Y mayormente aquí presenta el síndrome de abstinencia los que están en etapa de acogida, comunidad, ¿no? Porque ya su cuerpo no está recibiendo lo que es la sustancia.
Como el cerebro les pide droga y no se le da, lo reemplazan a través de malestar, ¿no? A algunos se les afloja el estómago, tienen dolor de cabeza, malestar físico, ¿no? O algunos de repente están más tristes, llorosos, quejumbrosos, pero en realidad no es que el dolor de cabeza sea por una enfermedad existente, sino es como un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene para reemplazar el consumo, ¿no? Dar la droga con malestar. Se sienten desganados, apáticos, indiferentes, están con sueños de consumo, ¿no? A ese proceso se le llama abstinencia. ¿No? Vamos terminando, nos quedan 7 minutos. El craving, ¿no? Es un deseo irresistible e irrefrenable de consumir una determinada sustancia. Es la motivación de autoadministrarse una sustancia psicoactiva que previamente ha sido consumida. El craving, ustedes van a escuchar cuando el psicólogo le diga, no, su hijo ha estado con craving. ¿Qué es craving? Es un deseo irresistible de consumir. En su mayoría está como que quieren y quieren, no, como de lugar, sí o sí, consumir la droga problema que tienen, ¿no? Si consumían marihuana, sí o sí quieren consumir marihuana. Si consumían alcohol, como sea, quieren consumir el alcohol. No sé si ustedes en algún momento, no sé, tenían de repente la necesidad de miccionar y estaban en la calle, ¿no? Y tienen deseo. Y mientras va pasando el tiempo y no tiene usted servicios higiénicos, el deseo de querer ir al baño se va incrementando, y de pronto no quiere absolutamente hacer nada más que solo ir a los servicios higiénicos porque tiene una necesidad tremenda de miccionar. No se asuste, por favor. Es una gripe, no está bajo control. El craving, familia, es lo mismo. Un deseo irresistible de sí o sí administrar su droga. Ese es un proceso por el cual todo paciente pasa en alguna etapa del tratamiento. Es para ello que ustedes tienen que tener conocimiento para que le puedan dar la ayuda. ¿Ya? Desintoxicación. Esto creo que lo tenemos un poco más claro. Consiste en la desaparición de todo, ¿no? De todo de la sustancia consumida en el organismo. Una vez interrumpido el consumo de la misma, volviendo al organismo a su estado normal, ¿no? Desintoxicarse es limpiarse tanto físico como mentalmente cualquier residuo de sustancias. Eso tiene un proceso también, tiene un tiempo requerido, algunos se toma 2 meses, 3 meses, la parte física, 5 meses, 6 meses, mentalmente aún es más complicado, ¿no? Porque cuando ingieren cualquier tipo de sustancia psicoactiva, estamos intoxicando nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces, la desintoxicación es una parte importante en el proceso de rehabilitación, porque cuando termina su tratamiento, usted se va a llevar a su paciente a casa totalmente limpia de cualquier tipo de sustancia. Para eso lo hacemos a través de ejercicios físicos, baile, ¿no? La reinserción es la etapa final y yo deseo de que todos los que están aquí presentes experimenten esta etapa final de la rehabilitación, lo que es la reinserción. ¿Qué es la reinserción? Es la integración del antiguo drogodependiente, es decir, la integración de su paciente que antes era adicto, ¿no? Que ahora se integre en la sociedad, en la familia, de manera similar, es decir, que no se le haga una diferencia,
sino que se reinserta a la sociedad, se reinserta a la familia de una manera igualitaria, ¿no? Con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ser humano. Factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo de las características individual, situacional o del contexto ambiental que aumentan la probabilidad de iniciarse o mantenerse en el consumo de sustancias, incluso pasar a más etapas avanzadas del proceso hasta llegar a una dependencia, es decir, llegar a una autonomía. El paciente y ustedes como familia tienen que trabajar en esto, ¿no? Desde la etapa de acogida, identificar cuáles son los factores de riesgo de su familia, ¿no? Estamos hablando de situaciones de repente que pueden poner en riesgo la rehabilitación de su hijo o de su hija, ¿no? Estamos hablando también de personas, por ejemplo, algunas madres son un factor de riesgo para los hijos en rehabilitación, o a veces los propios hijos son un factor de riesgo para el padre que está luchando contra la droga. Entonces, yo les recomiendo que trabajen de manera individual con el terapeuta, ¿no? Y puedan conocer desde ya cuáles son los factores de riesgo, como también el factor de protección. Recuerden, factores de riesgo es toda situación o persona que va a generar, ¿no? O va a poner en riesgo el tratamiento o como también el mantenimiento del paciente cuando ya esté reinsertado a la sociedad. Ahí te decía, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo en la relación con la familia, integración con la sociedad, uso positivo de su tiempo libre y las barreras de comunicación. Recuerden, familia, nuestros esfuerzos deben darse en el fortalecimiento de valores y habilidades humanas. La comunicación, la educación, el respeto mutuo y el amor en nuestro entorno familiar. Es decir, usted que está detrás de esta pantalla tiene que trabajar en fortalecer los valores y habilidades del ser humano. Son los pilares, la comunicación, la educación y el respeto entre los miembros de la familia. ¿Ya? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que todo lo que hayamos podido trabajar en esta tarde lo puedan poner en práctica. Nos queda 30 segundos para despedirme y siempre que sean guiados por las manos de Dios, ¿ya? Antes también quiero felicitar a cada familia que está presente, ¿no? Imagino que están con todos los deseos de querer aprender, red de apoyo para su paciente que está internado, ¿ya? El tema que hoy vamos a trabajar, como ya lo mencioné, está titulado Conceptos básicos en una adicción. Pero antes voy a presentar un video que espero ustedes puedan tener la atención. No necesitamos audio, solo necesitamos observar, ¿ya?
Muy bien. Hemos podido observar en el video. ¿Alguien desea prender su audio y compartir qué es lo que pudo ver? A ver, Alicia, Rosa, Carmen, Daniel. Hemos estado viendo un collage de fotografías. ¿Puedo participar, Miss? Claro, Bueno, Diana, observé de que prácticamente la droga transforma a las personas. En cuestión de que de repente, no sé por algo, pero sí, efectivamente, sí viendo el video, sí logro recordar algunas partes de la transformación que hizo mi familiar. Sí, es muy triste, pero sí. muy bien, señora Diana, gracias por su participación. Efectivamente, hemos podido ver algunas fotografías, ¿no? De algunos jóvenes que han consumido a causa del consumo de sustancias psicoactivas o narcóticos, hubo un cambio, ¿no? Un cambio en desde su aspecto físico hasta lo que es la parte emocional, espiritual, conductual, ¿no? Señora Rosa Clemente levantó la mano, desea participar. No. Bien, es cierto, ¿no? Yo estoy segura que mientras ustedes veían las fotos de los personajes en este pequeño video, si ustedes pueden hacer, como dicen, ¿no? Un minuto de poder cerrar los ojos, pensar en su paciente, ya sea en su hija o en su hijo, en su esposo, en el familiar que está internado, ya sea en proyecto vida varón o en proyecto vida mujer. ¿Cómo era la parte física antes de que este paciente ingrese al mundo de las drogas? ¿Pueden recordar ustedes cómo era su aspecto físico, cómo era su manera de ser, de repente su personalidad, un poco más asequible, tolerante, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es este personaje en la actualidad? ¿Cómo está su paciente en la actualidad? Porque en el video veíamos, ¿no? Que había arrugas, crisis, pelo, que se les cae la dentadura por el consumo o a consecuencia de ese tipo de sustancias. Yo felicito a cada familia que está presente porque están dando todo por el todo para la rehabilitación de su familiar, de su paciente. Vamos a llamar pacientes a su hija o hijo, esposa o esposo que está internado, ¿ya? Ahora sí, una vez haber observado la cara de la droga, vamos a entrar en un contexto más profundo, ¿ya? Eh, como les mencioné, los básicos de una adicción. Para ello es importante que podamos saber, ¿no? Que el Perú somos uno de los 22 países con mayor producción de drogas en el mundo, ¿no? El segundo país con mayor productor de cocaína. Y saben, existen más de 2.000 adictos a sustancias ilegales, siendo la población de 12 a 64 años de edad que más consume. Imagínense, de más de 2.000 adictos a sustancias ilegales. ¿Qué quiere decir eso? Que consumen, ¿no? Marihuana, cocaína, PVC, crack, anfetaminas, adicción también a lo que es los fármacos, ¿no? Doctora, disculpe que le interrumpa. No se escucha, entrecortadas, son vocalizaciones que escucha, pero no se entiende, por favor.
Ahí, ¿ya? Continúan, gracias por darnos el alcance. Entonces, continuamos, ¿no? ¿Qué son las drogas? ¿Qué son drogas? ¿Qué serán las drogas? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que una vez introducida a un organismo vivo, como es el cerebro, puede buscar una o varias de sus funciones, como cuáles, ¿no? Hay cambios que van desde la percepción, ¿no?, al estado del ánimo, la conciencia y el comportamiento. Toda sustancia, la droga, podríamos decir, ¿no?, es toda sustancia que al ser introducido a un organismo vivo, como es el cerebro, o puede ocupar una o varias de sus funciones. ¿Cuál es la función del cerebro? ¿No? Está la conciencia, el pensamiento, el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, la cocaína, una vez introducida al cuerpo del ser humano, a la mente, al cerebro del ser humano, produce cambios. Igual la marihuana, la cocaína, igual el PVC, el alcohol, ¿no? Cuando va ingiriendo una persona, ¿no?, el alcohol, de repente un no es tan observable la modificación en la persona, pero de acuerdo a la cantidad que va ingiriendo, ya vamos viendo los efectos. Ya está más alegre, o de repente está más triste, o empieza a llorar, está más, no sé, algunos, por ejemplo, empiezan a bailar más seguido, ¿no? Está más hablador, o está más callado, ¿no? Y así sucesivamente. Para eso tenemos que clasificar la droga. La droga se clasifica, ¿no?, de acuerdo al origen. Hablamos de drogas que son naturales, sintéticas, semisintéticas. De carácter, estamos hablando de drogas legales e ilegales, ¿ya? Las drogas legales, ¿cuáles serían? Legales, la nicotina, el tabaco es una droga legal, el alcohol es una droga legal, las pastillas, legal. Ilegales. ¿Cuáles serían las drogas ilegales? Las drogas ilegales, estamos hablando de marihuana, cocaína, es decir, toda sustancia que no está permitida, es decir, su comercialización no es legal, ¿ya? Ahora, este tipo de drogas tiene también los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, hay drogas que uno de los efectos es ¿no? Depresivos y alucinógenos. Ahora, ¿cuáles son ese tipo de drogas? ¿Cómo yo reconozco? Vamos viendo, por ejemplo, las depresoras, que producen depresión, que la persona que ingiere ese tipo de sustancias, como el alcohol, PVC, las benzodiazepinas, la heroína, lleva al individuo que lo consume a estar depresivo, triste, melancólico, apático, indiferente. Mientras que las estimulantes, la cocaína, la anfetamina, éxtasis, cafeína, nicotina, lleva a despertarlos, a estar de repente más, más despierto, están más bailarines, están activos, por así decirlo, ¿no? Pero hay otro grupo de drogas que su efecto es cuáles son los drogas que llevan al individuo a este estado: la marihuana, el LSD, hongos, que al ser consumida por el individuo generan alucinaciones olfativas, alucinaciones visuales, empiezan a ver cosas reales, o también hay alucinaciones perceptivas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los patrones de consumo? ¿Cómo se genera una adicción? ¿No? Está la primera fase, que es la experimental, ¿no? El que consume por primera vez, ya nacía con la droga, ¿no? Que fue una vez, eso se llama la fase experimental. Luego
olor, el sabor, no, sino que cada vez que se reúne de repente, no sé, cumpleaños, qué sé yo, consume, provoca, ¿no? Lo ocasiona, de manera ocasional. El tercer, el tercer paso es lo que le lleva a tener un consumo habitual, que consume todos los fines de semana, o consume todos los fines de mes, o consume de repente cada vez que se va a una fiesta, a una reunión. Ahí estamos hablando de un consumo habitual. Cuando ya estamos hablando de una adicción, cuando pasaron 3 procesos y llegan al cuarto, que es el consumo compulsivo o dependiente. Ya no solo consume de vez en cuando o los fines de semana o fin de mes, ya tiene dependencia de esa sustancia, consume en todo momento, todos los días, casos, todo el día. No pasan 2 días, 3 días, 4 días, consume. Ya no pueden vivir sin la sustancia en la cual se encuentra. ¿Ya? Esos son patrones de consumo. Entonces, empezamos a definir qué será una adicción, ¿no? La adicción es una dependencia a algún tipo de sustancia en modo excesivo y perjudiciales, tanto para la salud física como para la salud mental. Estamos hablando de una adicción, es igual a un exceso de consumo a una sustancia que perjudica. Soy consciente que me hace daño, pero aún así depende de esa sustancia. Tiene consumo compulsivo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué su hija o su hijo, su esposa o esposo llegaron? ¿O qué es lo que generó? Estamos hablando de 4 razones, por así decirlo, ¿no? Uno es lo que es la manera individual o personal. ¿Cuáles son las causas que me llevan a una adicción? La individual, estamos hablando de que hay una predisposición física, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos o deseo de experimentar situaciones fuertes, ¿no? A veces el joven o la señorita, ¿no? Pasa por un proceso de repente de depresión y no termina, no recibe el tratamiento adecuado, sino van y consumen, se refugian de esa manera, no consumiendo. Cuando hablamos del área familiar, también, ¿no? Una de las causas es la combinación individual o personal con el familiar. ¿Qué pasa con la familia? A veces hay desintegración del núcleo familiar, hay separación, divorcio o muertes de repente del esposo, de la esposa, de la mamá, del papá, del hijo, ¿no? Entonces, tanto es el dolor que se refugian en el consumo, en la droga. La disfuncionalidad caracterizada por problemas de comunicación, ¿no? Estamos hablando de una comunicación en la familia de repente agresiva, el papá, mamá insultan, critican, humillan al joven, al adolescente, ¿no? O simplemente la esposa es agresiva con el esposo o viceversa, termina rindiéndose a los pies. ¿Ya? Cuando hablamos mensajes contradictorios, mayormente estamos hablando cuando los padres mandan mensajes contradictorios a sus hijos, le dicen, no mientas, pero oye, si me vienen a buscar, le dices que no estoy, ¿no? Pero luego le criticamos porque el hijo aprendió a mentir, pues si te va a mentir, o le dicen, ¿cómo tomes? No quieras alcohol, pero mi papá todas las semanas se va a jugar fútbol y regresa ebrio a casa. Mensajes contradictorios. Una cosa, pero con mis acciones digo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Rígidos en los roles, es decir, hay una familia disfuncional, ¿no? Papá, hijos, no tienen claro cuáles son sus funciones dentro de la estructura familiar. Abandono efectivo, sobreprotección, ¿no? También hablando de los hijos
llegan a la adicción cuando tienen padres muy sobreprotectores, no quieren que nada les pase al hijo o a la hija, ¿no? Se desviven por los hijos, aprenden a vivir bajo las reglas de los hijos, no bajo las reglas de los padres. Entonces, todos estos problemas familiares influyen para generar una adicción de alguna familia. ¿Y cómo influye la parte social, la sociedad? ¿Cómo influye en la familia, no? O en la persona que genera una adicción. La disponibilidad y fácil acceso a las sustancias, es decir, a las tiendas, centros comerciales, cualquiera va y puede adquirir de repente una botella de ron, una botella de whisky o cualquier tipo de droga. Ahora, droga también cada vez más rápido conseguir, ¿no? En la esquina de la casa, o de repente en algún conocidos que se dedican a comercializar este tipo de sustancias. Movimientos migratorios, culturización, ¿no? Cuando se cambia la cultura, de pronto, por ejemplo, aquí en el Perú, no está el consumo de la marihuana, pero cuando, por ejemplo, un joven va a otro país, la marihuana es de uso legal, lo venden en cualquier lugar, ¿no? Entonces también puede generar lo que es una adicción. Pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación. Hay que hablar de padres sumamente negligentes o padres rígidos, hacia bebidas alcohólicas, ¿no? La normalización también del consumo puede dar lo que es tipo de sustancias. Entonces, estamos hablando ahora del proceso adictivo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Cuando o la paciente no consume por primera vez, no, no genera nada en el ser humano. Pero conforme el consumo se siendo más frecuente, estamos hablando de la primera fase, tolerancia. El cuerpo aprende a tolerar la sustancia y por ende los efectos que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Cuando una droga es introducida al cuerpo, produce efectos. ¿Cuáles son los efectos? Hay algunas drogas a tener una alucinación, hay drogas, recuerda, que uno de sus efectos depresora, ¿no? También se va a observar conforme va consumiendo con mayor frecuencia. Entonces, el cuerpo ya no necesita, para tener los mismos efectos, ya no necesita ingerir 2 botellas de alcohol, sino 3, 4, 5, 6, y cada vez va consumiendo en mayor cantidad para conseguir el mismo efecto, ¿ya? Luego hablamos de una abstinencia. El cuerpo se acostumbra a recibir ese tipo de sustancias y de pronto ya no recibe, empieza a pedir el cuerpo, ¿no? Como ya hay una necesidad del cuerpo, del cerebro de recibir esta sustancia, estamos hablando que el ser humano lo pide, le administra la sustancia y automáticamente pasamos lo que es la cuarta y quinta fase. Cada cuerpo va pidiendo, se le va administrando. Se va administrando la sustancia. Y por último terminamos, o el individuo termina reduciendo sus actividades. Ya deja de hacer sus actividades, de repente si estaba
universidad, deja el trabajo, deja sus responsabilidades de lado y aprende a vivir solo para su consumo. Trabaja para consumir. Si se levanta para consumir, ¿no? Es el proceso adictivo, ¿ya? El síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Y está claro, el síndrome de abstinencia es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que se desencadenan al interrumpir bruscamente el consumo de algunas sustancias o se reduce la ingesta. Se muestran con malestares físicos y psicológicos. El síndrome de abstinencia es cuando el paciente empieza, o mejor dicho, ya llegó a una adicción y de pronto se interrumpe. Y mayormente aquí en el centro presenta el síndrome de abstinencia los que están en etapa de acogida, comunidad, ¿no? Porque ya su cuerpo no está recibiendo lo que es la sustancia. Como el cerebro les pide droga y no se le da, lo reemplazan a través de malestar, ¿no? A algunos se les afloja el estómago, algunos tienen dolor de cabeza, malestar físico, ¿no? O algunos de repente están más tristes, llorosos, quejumbrosos, pero en realidad no es que el dolor de cabeza sea por una enfermedad existente, sino es como un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene para reemplazar el consumo, ¿no? Dar la droga con malestar. Se sienten desganados, apáticos, indiferentes, están con sueños de consumo, ¿no? A ese proceso se le llama síndrome de abstinencia. Vamos terminando. Nos quedan 7 minutos. El craving, ¿no? Es un deseo irresistible e irrefrenable de consumir una determinada sustancia. Es la motivación de autoadministrarse una sustancia psicoactiva que previamente ha sido consumida. El craving, ustedes van a escuchar cuando el psicólogo le diga, no, su hijo ha estado con craving. ¿Qué es craving? Es un deseo irresistible de consumir. En su mentalidad está como que quieren y quieren, no, como de lugar, sí o sí, consumir la droga problema que tienen, ¿no? Si consumían marihuana, sí o sí quieren consumir marihuana. Si consumían alcohol, como sea, quieren consumir el alcohol. No sé si ustedes en algún momento, no sé, tenían de repente la necesidad de miccionar y estaban en la calle, ¿no? Y tienen deseo. Y mientras va pasando el tiempo y no tiene usted servicios higiénicos, el deseo de querer ir al baño se va incrementando, y de pronto no quiere absolutamente hacer nada más que solo ir a los servicios higiénicos porque tiene una necesidad tremenda de miccionar. No se asuste, por favor. Es una gripe, no está bajo control. El craving, familia, es lo mismo. Un deseo irresistible de sí o sí administrar su droga. Ese es un proceso por el cual todo paciente pasa en alguna etapa del tratamiento. Es para ello que ustedes tienen que tener conocimiento para que le puedan dar la ayuda. ¿Ya? Desintoxicación. Esto creo que lo tenemos un poco más claro. Consiste en la desaparición de todo, ¿no? De todo de la sustancia consumida en el organismo. Una vez interrumpido el consumo de la misma, volviendo al organismo a su estado normal, ¿no? Desintoxicarse es limpiarse tanto físico como mentalmente, cualquier residuo de sustancias. Eso tiene un proceso también, tiene un tiempo requerido, algunos se toma 2 meses, 3 meses, la parte física, 5 meses, 6 meses, mentalmente aún es más complicado, ¿no? Porque
cuando ingieren cualquier tipo de sustancia psicoactiva, estamos intoxicando nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces, la desintoxicación es una parte importante en el proceso de rehabilitación, porque cuando termina su tratamiento, usted se va a llevar a su paciente a casa totalmente limpia de cualquier tipo de sustancia. Para eso lo hacemos a través de ejercicios físicos, baile, ¿no? La reinserción es la etapa final y yo deseo de que todos los que están aquí presentes experimenten esta etapa final de la rehabilitación, lo que es la reinserción. ¿Qué es la reinserción? Es la integración del antiguo drogodependiente, es decir, la integración de su paciente que antes era adicto, ¿no? Que ahora se integre a la sociedad, a la familia, de manera similar, que no se le haga una diferencia, sino que se reinserte a la sociedad, se reinserte a la familia de una manera igualitaria, ¿no? Con los mismos derechos de cualquier otro ser humano. Factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo de las características individual, situacional o del contexto ambiental que aumentan la probabilidad de iniciarse o mantenerse en el consumo de sustancias. Incluso pasar a más etapas avanzadas del proceso hasta llegar a una dependencia, es decir, llegar a una autonomía. El paciente y usted como familia tienen que trabajar en esto, ¿no? Desde la etapa de acogida, identificar cuáles son los factores de riesgo de su familia, ¿no? Estamos hablando de situaciones de repente que pueden poner en riesgo la rehabilitación de su hijo o de su hija, ¿no? Estamos hablando también de personas, por ejemplo, algunas madres son un factor de riesgo para los hijos en rehabilitación, o a veces los propios hijos son un factor de riesgo para el padre que está luchando contra la droga. Entonces, yo les recomiendo que trabajen de manera individual con el terapeuta, ¿no? Y puedan conocer desde ya cuáles son los factores de riesgo, como también el factor de protección. Recuerden, factores de riesgo es toda situación o persona que va a generar, ¿no? O va a poner en riesgo el tratamiento o como también el mantenimiento del paciente cuando ya esté reinsertado a la sociedad. Ahí decía, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo en la relación con la familia, integración con la sociedad, uso positivo de su tiempo libre y las barreras de comunicación. Recuerden, familia, nuestros esfuerzos deben darse en el fortalecimiento de valores y habilidades humanas. La comunicación, la educación, el respeto mutuo y el amor en nuestro entorno familiar. Es decir, usted que está detrás de esta pantalla tiene que trabajar en fortalecer los valores y habilidades del ser humano. Son los pilares: la comunicación, la educación y el respeto entre los miembros de la familia. ¿Ya? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que todo lo que hayamos podido trabajar en esta tarde lo puedan poner en práctica. Nos queda 30 segundos para despedirme y siempre que sean guiados por la mano de Dios.